FM más Radio La Paz, transmitiendo por la frecuencia 101.5 FM con 25.000 watts de potencia. Boulevard Constituyentes de 1975, Colonia El Manglito, en la ciudad de La Paz, Baja California Sur. Más Radio La Paz, la voz de la verdad. La información se genera en cualquier parte del mundo. Se escuchan muchas voces, pero no todas dicen la verdad. Nosotros marcamos la diferencia. Más Noticias, La Paz. Un espacio de información donde los hechos se abordan con responsabilidad, donde los acontecimientos de nuestra ciudad, de nuestro estado, de México y el mundo llegan a tus sentidos con veracidad por un equipo de profesionales de la información, líderes de opinión. Más Noticias La Paz, de lunes a viernes, de 7 a 9 de la mañana, a través del 101.5 FM, Más Radio La Paz, la voz de la verdad. Más Radio La Paz, la voz de la verdad. Conducir es una responsabilidad. Reduce la velocidad, usa cinturón y evita distracciones. Respeta los semáforos, señales y cruces peatonales. Si te sientes cansado, no conduzcas. Tu seguridad y la de otros depende de tu precaución. 101.5 FM, Más Radio La Paz. La entrevista con Guillermo Torres Quirós. Bienvenidos al espacio donde conoceremos la historia a través de las vivencias de los protagonistas. Un espacio abierto donde el diálogo y el intercambio de ideas nos llevan a estar en contacto con nuestro presente. Guillermo Torres Quirós nos invita durante los siguientes 60 minutos a conocer a los personajes clave en la construcción del futuro del país. La entrevista en Más Radio La Paz. Comenzamos. Bueno, pues estamos nuevamente aquí en la entrevista con Guillermo Torres Quirós, una emisión más, con el gusto de saludarlo aquí en el 101.5 de FM. Recuerden que también pueden ver esta entrevista después en nuestras redes sociales de Más Radio La Paz. Estamos en YouTube, estamos en Facebook y también estamos en X e Instagram. Y bueno, en esta emisión vamos a platicar con un empresario en toda la extensión de la palabra, con sangre asturiana y con orígenes de nacimiento en Oaxaca. Un hombre que pues prácticamente toda su vida la ha hecho en el estado de Puebla, pero que tiene un gran sentido de la responsabilidad empresarial. Ha estado al frente de varias empresas, pero también ha estado muy activo en la sociedad civil y también en un sindicato, Coparmex, del que fue presidente nacional. Hoy con nosotros Jorge Espina Reyes. Mi estimado Jorge, bienvenido a este espacio. Muy amable, Memo. Muchas gracias por la invitación y es un gusto estar contigo en esta mañana. Oye, mi estimado Jorge, pues cuéntanos, tú naces por allá de 1952, pero ¿dónde naces? Y cuéntanos un poco quiénes fueron tus abuelos y tus padres. Sí, con todo gusto, Memo. Mira, yo nazco allá en un pueblito de la Cañada oaxaqueña que se llama Huicatlán, Oaxaca. Era una zona cañera y precisamente fue la razón por la cual mis abuelos llegaron allá, llegaron a esa zona que siendo una región que producía caña de azúcar, todavía a principios del siglo pasado
pues la forma de moler la caña era con pequeños molinos, dando la vuelta a las mulas o los burritos moliéndolo. Y ellos, bueno, mi abuelo particularmente, mi abuelo Virgilio fue a implementar molinos, trapiches modernos en aquel tiempo, utilizando ya motores a diésel para elevar, pues bueno, infinitamente la producción tanto de panela o piloncillo y de azúcar para posteriormente pues migrar a hacer azúcar refinada, para hacer alcohol e incluso ron. Entonces, bueno, pues esa es la razón por la cual nací allá. Nosotros siempre tuvimos, o mis abuelos y desde mis padres, casa en Puebla, de tal manera que hicimos nuestra vida ya en Puebla, ¿no? Desde muy pequeños. Y aquí es en donde nos hemos desarrollado toda la vida. ¿Cuántos hermanos eran ustedes? 7 en total, yo el menor. Tú eras el más chico. Oye, y bueno, por lo tanto, pues siempre viviste, pues digamos, un poco en ese sentido, pues en el trabajo, ¿no? En el negocio, en todo eso. Pero no solamente tu papá se dedicó a eso, me imagino que también se dedicó a otras cosas. Bueno, mi padre sí, efectivamente fue un empresario de la zona, se dedicaba al comercio. Yo iba, teníamos allá en la zona de Cuyatlán una tienda que distribuía todo a toda la región. Yo recuerdo que yo empecé a trabajar como a los 10 años y a esa edad ya íbamos a la tienda y a hacer encargos, ¿no? Y de ahí para adelante. En alguna ocasión que mi padre tuvo que salir a arreglar papeles, él era extranjero, a arreglar papeles y tuvo que incluso ir a España y todo eso, me quedé yo al frente de buena parte de los negocios a los 17 años. O sea que pues me ha gustado y he tenido que afrontar la vida empresarial desde muy joven. Oye, pero ¿por qué si tú eres el más chico, tú te encargaste de esos negocios? Porque ya mis hermanos ya andaban en todos lados. Habían unos estudiado en la UNAM, otros en Puebla, y andaban pues ya en sus propios negocios, en sus profesiones, y el único que apenas estaba terminando la preparatoria era yo. Entonces a mí me tocó hacer frente a esa necesidad familiar. Oye, ¿y dónde estudiaste tu educación básica? En el Colegio Benavente, aquí en Puebla. Con los lasallistas. Con los lasallistas. Aquí estudiamos todos mis hermanos. Estudiamos ahí en el Colegio Benavente con los lasallistas, efectivamente. Oye, ¿y cómo fue tu infancia? Digo, ¿de hermanos eran 7, todos eran hombres o cuántos eran mujeres, cuántos hombres? 4 varones y 3 mujeres. Fue una infancia y una adolescencia muy alegre, porque todas las vacaciones nos las pasábamos en el rancho, allá en Cuyatlán, trabajando, pero además, pues bueno, con todas las diversiones del campo, ¿no? El montar a caballo, el andar en el rancho. Mi padre pues tenía el rancho, teníamos la tienda en donde trabajábamos buena parte de mis hermanos cuando íbamos de vacaciones, y bueno, los trapiches y el ingenio en donde, pues bueno, siempre había mucho que hacer. O sea que la pasamos la verdad muy bien. Oye, y ahí en el Colegio Benavente, me imagino que también participabas en la vida estudiantil, ¿o no? Sí, claro que sí. Sí, siempre me tocó, bueno, pues participar en todas las actividades que hacían los hermanos. A mí todavía tuve la fortuna de que me tocaran hermanos lasallistas venidos de Francia, que eran hombres, bueno, santos y sabios. Eran gente extraordinaria que pues vino a darlo todo acá, ¿no? Entonces, todavía me tocaron allá a principios de los 60s, que fue cuando yo estaba en primaria,
bueno, hermanos extraordinarios, ¿no? Y bueno, pues ahí es en donde me desenvolví. Ellos promovían misiones a la Sierra de Puebla, promovían el catecismo, darlo en las colonias populares, a donde íbamos un buen número de estudiantes, desde secundaria y luego en preparatoria. Entonces, pues bueno, siempre nos gustó pues participar un poco en todo ello, ¿no? Oye, obviamente por una cuestión natural decides estudiar administración de empresas. Digo, era lógico porque ya estabas metido en el tema empresarial. ¿Siempre quisiste estudiar eso o pensaste estudiar otra cosa? No, también siempre quise estudiar ingeniería. También me gustaba mucho la ingeniería. De hecho, a mí me tocó participar precisamente cuando la Universidad Autónoma de Puebla se escindió y el sector privado creó la UPAEP. Eran momentos de allá a principios de los 70s, cuando yo estaba terminando la preparatoria precisamente, pues bueno, la Universidad Autónoma de Puebla se convirtió en una universidad sumamente revolucionaria, bueno, pues de ideas completamente marxistas, bueno, que provocó que se escindiera en esta universidad y se creara por parte del sector privado. Ya no era posible estudiar ahí. Quienes no seguíamos con la ideología marxista o comunista o socialista, pues no teníamos cabida ahí. Entonces yo estudiaba la licenciatura en Ingeniería Civil y posteriormente la licenciatura en Administración de Empresas cuando vino la escisión. Y por ello yo tuve que terminar las carreras en la UPAEP. Y, por cierto, desde entonces, primero como alumno fundador, luego como maestro fundador, y luego decía yo en broma que hice absolutamente todo en la universidad, incluyendo ser cochís. Cochís en la universidad, no sé si lo conozcan en todas, en la UAP, eran pues los que barrían, los que hacían la limpieza. Bueno, ahí teníamos que hacer un poco de limpieza también todos los estudiantes, ¿no? Y así me desenvolví y siempre he tenido lazos, luego como empresario, pues ayudando, colaborando económicamente en ocasiones, como teníamos una constructora, pues también ayudando en la construcción a medida que iba desenvolviéndose la universidad. Posteriormente me invitaron a la Junta de Gobierno de la universidad, que es digamos, la dueña, la máxima instancia de la universidad, y actualmente soy vicepresidente de la Junta de Gobierno. O sea que llevo 50 y pico de años, 53 años desde que se fundó, ligado a esta universidad. Es la universidad privada más grande de la región. Y bueno, pues ese ha sido uno de los filos, ¿verdad? Pero bueno, también por el lado empresarial, pues hemos tratado pues de estar presentes, no nada más con nuestra empresa. Somos de los que creemos que el empresario, por el liderazgo natural que tiene, pues tiene que trascender más allá de las cuatro paredes de su negocio, de su empresa o de sus empresas. Y por eso hemos participado siempre en las cámaras empresariales, dependiendo del giro de nuestras empresas en su afiliación, pero sobre todo en quien nos agrupa a todos los empresarios, que es el sindicato patronal, la Coparmex, ¿no? En ella, pues, entramos desde hacer un grupo de jóvenes empresarios, cuando apenas terminábamos la universidad y empezábamos a hacer nuestros pininos empresariales, emprendedores, y pues en ella, en el sindicato me he mantenido todo el tiempo, primero miembro, consejero de aquí del Centro Empresarial de Puebla, y posteriormente pues empecé a participar
en las reuniones me hicieron favor de invitar como consejero nacional a la Coparmex. Posteriormente me invitaron a ser parte de la comisión ejecutiva, que digamos es la que gobierna de una manera más directa. Y así me invitaron luego a ser vicepresidente y posteriormente, bueno, pues llegué a ser presidente de la Confederación. Hoy un poco regresándome a esta parte de tu vida estudiantil y ya cómo funciona la OPAEP, ¿qué se siente haber construido una universidad? Porque, como tú dices, ahorita es una de las universidades más importantes de la región. Pues prácticamente de la nada a hoy en día verla cómo se ha transformado. ¿Qué se siente haber contribuido eso a través de más de 50 años? Bueno, en primer lugar, yo no he sido más que quien ha puesto uno de miles y miles de granitos de arena para construir la universidad, ¿no? Han sido muchas voluntades, gentes, genios, bueno, se me ocurre don Manuel Díaz Cid, ¿verdad? Un académico extraordinario, ¿verdad? Tanto por sus conocimientos como por su ejemplo. Y así han habido, bueno, fueron muchísimas las personas que crearon esta universidad. Pero ciertamente, ahora que celebrábamos hace 3 años los 50 años, no nos habíamos dado cuenta de pues lo que había significado una aventura que en 1973 pues habíamos tenido algunos alumnos y maestros a crear la universidad cuando no teníamos registro, no había dinero, la universidad no, digamos, no la creó una fundación determinada, una orden religiosa, no, la universidad salió de la sociedad poblana, de la solidaridad de la sociedad poblana. Cientos de empresarios aportaron sin saber bien si sus aportaciones iban a tener algún resultado, ¿verdad? Sin embargo, yo creo que, bueno, pues los que somos creyentes decimos por la providencia de Dios, ¿verdad? Pero desde luego por el tesón de muchos empresarios de la época, las cámaras empresariales, la Coparmex, todas se solidarizaron porque veían que la Universidad de Puebla pues iba por derroteros totalmente en contra de las libertades, de la libertad de expresión, de la libertad de emprendimiento, etcétera, ¿no? Entonces se solidarizó toda la sociedad poblana y se creó la universidad. Y fíjate que con esto se logró que también, una vez que la UPAEP fue creciendo, hizo que la propia Universidad Autónoma de Puebla, ahora la BUAP, pues también rectificar el camino. Se dio cuenta que su desprestigio iba en aumento, que no estaba generando buenos profesionistas, y entonces, pues también, digamos que se le picó la cresta para que esa universidad retomara el camino, pues que debe tener toda universidad, ¿no? El estudio, la academia, la investigación, y afortunadamente ahora la BUAP es una gran universidad pública y, por cierto, se tienen muy buenas relaciones la BUAP con la UPAEP, particularmente pues, se hacen eventos comunes en donde participan las dos universidades y otras universidades también muy importantes de la región. Entonces, fíjate cómo dan vuelta las cosas a través de la historia, ¿no? Pero bueno, pues bueno, es una gran satisfacción, regresando a tu pregunta, el que pues de alguna manera hayamos podido participar hasta como cochices a lo largo de estos 53 años, ¿no? Oye, y bueno, regresando al tema de tu carrera empresarial, ya nos dijiste que desde niño trabajabas ahí, estabas involucrado, pero ¿cuál fue la primera empresa que te tocó ya dirigir al 100%?
La primera empresa que nosotros creamos, apenas saliendo de la universidad, fue una constructora aquí en la ciudad de Puebla. Ahí empezamos asociado con otros compañeros que eran mayores que yo y que creamos esta primera constructora, Amexa, que todavía vive hasta nuestras fechas. Hemos creado, digamos, otras empresas posteriormente y hemos ido diversificando a lo largo del tiempo nuestra actividad, ¿no? Desde entrarle a cuestiones financieras, a empresas en el ramo financiero, a inmobiliarias, en fin, y ahora en el tema de la hospitalidad, que es un negocio que ha reunido a varios de mis hijos y que pues en los últimos años ha tenido un gran éxito. Entonces, además pues de seguir conservando precisamente el rancho allá en Cuicatlán, Oaxaca. Oye, pero aparte también, digo, de todas las ramas que has estado, sé que también has estado en la textil y también has estado involucrado en el tema agropecuario. Oye, qué diversidad de temas. ¿Y cómo te ha ido en cada una de esas áreas? Así, ¿ya encontraste todo un mecanismo? ¿Cuál es el mecanismo? ¿Cuál es tu base para que estas empresas funcionen? Bueno, mira, debo decirte, lo primero es que, pues bueno, en todos los negocios que hemos emprendido, pues hemos tratado de ser coherentes con valores, ¿no? Algo fundamental es la dignidad de la persona humana. Yo creo que en todos los colaboradores que hemos tenido a lo largo de pues estos ya, cerca ya de 50 años de empresario, pues creo que sí ha habido digamos, una distinción de nuestra parte, sea en los negocios agropecuarios, o sea en los financieros, o sea o en la construcción, o en los negocios inmobiliarios. En todos hemos procurado poner en el centro de nuestra empresa a la persona humana, a la dignidad de la persona humana. Nos podrán, a lo largo de esos años hemos tenido, yo creo que miles de trabajadores, y nos podrán acusar de muchas cosas, nada más hay una en la que nunca nos podrán acusar, es que hayamos pasado encima de su dignidad. Creo que es algo que ha sido como una guía en nuestros negocios y, bueno, después de años y años, me puedo encontrar luego en la vida, en algún lugar, a alguien que trabajó en alguna de las empresas y que me conocían ahí, a lo mejor de una manera directa o indirecta, pero que pues se sigue acordando y reconociendo cómo se le trataba, ¿no? Una vez estábamos en Chicago con mi familia y nos oyeron en el restaurante que hablábamos español y pues nos mandaron a un mesero que hablaba español, ¿no? Nos dice ahí el capitán, les voy a mandar para que entiendan todo. Estaban con varios de mis hijos, varios pequeños, en fin. Y llegó el mesero y se presentó y me dice, soy mexicano. Le digo, mira, pues nosotros también somos mexicanos. Bueno, yo soy de Puebla. Mira, nosotros también somos de Puebla. Dice, bueno, en realidad no de Puebla capital, sino de Cholula. Mira, nosotros también vivimos en Cholula. Y me dice, bueno, mire, no es precisamente en Cholula. Yo soy de una población, San Rafael Coma, que queda cerca de Cholula. Hombre, nosotros tenemos un negocio ahí. Y me dice, ¿usted era de la granja de San José de Actipan? Sí, señor, yo trabajé ahí y ustedes me impulsaron a ir hacia adelante, por eso estoy ahora aquí en Chicago. Wow. No, bueno, ahora sí que son diosidencias, porque son cosas increíbles, ¿no? Increíbles, pero bueno, son grandes satisfacciones. Yo creo que eso es, ¿no? El darle eso. Y bueno, pues siempre
no nos hemos quedado, me decías de las características, no nos hemos quedado pues encerrados en nuestra empresa. Siempre hemos procurado que, digamos, esos beneficios que nos llegan, pues procurar repartirlos o dar un poco de lo mucho que recibimos a través de organizaciones sociales. Nosotros allá en tiempos, allá a principios de los 80s, pues nos lanzamos con otro grupo de amigos a hacer el famoso DIAC, Desarrollo Humano Integral y Acción Ciudadana, ¿no? Pues que lo mismo era trascender de ser empresarios a aportarle algo a la sociedad. Creíamos que ya México estaba preparado para que empezásemos a vivir una democracia real, y bueno, pues también colaboramos ahí socialmente, ¿no? Oye, porque aparte, digo, te toca arrancar, digamos, tu vida ya más activa como empresario en medio de crisis económicas, es decir, la crisis del 76 con Echeverría, luego la nacionalización de la banca en el 82, momentos álgidos de haber pasado del tema del cuerno de la abundancia a una crisis económica muy fuerte, mucha incertidumbre, una influencia, y digo, ya lo dijiste en tu época universitaria, ¿no? La rojería, dirían ahí algunos, presente. ¿Cómo te enfrentabas a esas dinámicas? Porque aparte también es una época en la que pues siempre el gobierno pues jugaba con estos sindicatos charros que pues eran los dueños del poder y un poco manipulaban en muchas cosas al trabajador. Pues mira, sí, ahora cuando lo platico con mis hijos y hablamos de la estabilidad que ellos ahora ya en su vida productiva han tenido, les digo, ustedes no se imaginan lo que hemos vivido en México, ¿verdad? Yo estaba en España en 1976, cuando el presidente Echeverría devalúa el peso. Veníamos de décadas, yo había nacido con un peso de 12.50 y toda mi vida, tanto estudiantil como empresarial, pues el peso era de 12.50, ¿verdad? Y cuando estando en España me dicen el peso, el presidente Echeverría acaba de devaluarlo a 19 pesos. No lo podía creer. Nosotros, en la pequeña empresa que habíamos iniciado apenas hacía un par de años, teníamos deudas en dólares. Entonces, fue una catástrofe. Fue una catástrofe que nos llevó años en recuperarlas. Es nuevamente el negociar con bancos, en negociar con las empresas, porque habíamos adquirido maquinaria, equipo de construcción, pues en dólares, ¿verdad? Entonces, nada más, pero lo sorprendente era, y yo creo que fue una de las razones que me motivó a incorporarme de una manera más directa, siendo un pequeño y joven empresario, a la Coparmex, porque veía yo que en Coparmex habían líderes pues, que defendían esos principios en los cuales yo creía. Y entonces cuando veo a 8 columnas en el Excelsior, Andrés Marcelo Sada, traidor a la patria, dije, pues, ¿qué estará haciendo? ¿Qué habrá hecho este hombre para ser un traidor a la patria? Bueno, pues lo que había hecho es defender las libertades, la libertad de emprender, la libertad de las empresas. Eso era lo que había hecho y por eso lo calificaba en el Congreso de traidor a la patria. Y cuando veía yo que el presidente anunciaba la devaluación y se levantaba todo el Congreso de la Unión aplaudiendo, decía yo, bueno, esto es ya inconcebible eso. Bueno, pues esos son los retos en los que nos encontramos. Y luego con la devaluación, con la estatización de la banca por parte del presidente López Portillo, yo ya estaba bastante involucrado digamos, en Coparmex. Era un joven empresario y ahí participaba yo en sus reuniones, en sus asambleas anuales, en fin, ¿no? Pero tenía yo un poco más idea de las cosas
que son precisamente de lo que uno logra captar cuando se trabaja en una organización empresarial, pues como es la Coparmex. Yo recuerdo que un mes antes, en alguna reunión con mis socios, les decía, tenemos que deshacernos de nuestros pasivos en dólares. Y me dice, ¿pero por qué, hombre? Pues dentro de todo lo mal, ahí la llevamos, ya el peso está un poco más estable. La situación, como la veo yo, por lo que veía en Coparmex a nivel nacional, la situación va a estar difícil. Bueno, viene el 1 de septiembre de ese año, del 82, y viene la estatización de la banca. Y me dicen mis socios, se ve que hay alguien que te dice las cosas, porque tú nos lo advertiste hace un mes que teníamos que deshacernos de los pasivos, y efectivamente nos deshicimos de algunos, no de todos, ¿verdad? Pero no era otra cosa más que el estar involucrado te da una capacidad para que analices las cosas que están pasando en el entorno, que es lo que yo le digo ahora, pues cuando le hablo en los cursos, en las pláticas que damos a los empresarios en Coparmex, que te da una amplitud de visión que si estás encerrado en tu empresa, ¿verdad? Por muy dedicado que estés en la misma, por muy bien que lleves las cosas, no tienes el panorama de lo que está pasando a tu alrededor y en general en el país, ¿no? Entonces, bueno, pues son de las experiencias que uno va teniendo en la vida, ¿no? Pues muy bien, vamos a hacer una breve pausa. Está muy interesante aquí la plática, entrevista con Jorge Espina Reyes, que nos está platicando pues, precisamente de su paso como empresario. Vamos a hacer una breve pausa y regresamos. La entrevista con Guillermo Torres Quirós. Más Radio La Paz, la voz de la verdad. Hola, amantes de la gastronomía. La cocina va más allá de los ingredientes. Prende las hornillas, afila tus cuchillos y acompáñanos en Sabores Más. Un programa lleno de sabor donde los chefs de todo el mundo comparten sus secretos culinarios e historias que hay detrás de cada platillo. Cada semana viajaremos por los aromas y sabores de diferentes culturas, revelando los secretos que hacen que la cocina sea un arte. Síguenos todos los viernes en punto de la 1 de la tarde a través de Facebook Live y YouTube y por el 101.5 de FM. Te esperamos. El sarampión es una enfermedad altamente contagiosa que afecta a todas las edades. Sus síntomas son fiebre, tos, ojos irritados y erupciones en la piel que se extienden por todo el cuerpo. Si tus hijas, hijos o familiares aún no están vacunados, acude a tu centro de salud más cercano. Ponles la vacuna contra el sarampión. Vacunar salva vidas. Vacunar es amar. Secretaría de Salud. Gobierno de México. Vivimos en una época de cambios. Sociedades se transforman bajo las decisiones de los líderes de la escena política y económica del país. Conócelos a través de la entrevista con Guillermo Torres Quirós, analista experto en política, todos los miércoles en punto del mediodía. Las voces, las ideas, el contexto, todo eso y más a través del 101.5 de FM y nuestras redes sociales, Facebook Live y YouTube. Te esperamos. Más Radio La Paz, la voz de la verdad. La entrevista con Guillermo Torres Quirós.
Bueno, estamos de regreso aquí en la entrevista con Guillermo Torres Quiroz. Estamos platicando con Jorge Espina Reyes, empresario poblano que ha estado en diversos campos empresariales. Llegó a ser presidente nacional de Coparmex, pero también desarrolló el tema empresarial en Puebla, del que sigue siendo activo, sigue participando igual en la Coparmex Nacional, en la parte de formación, capacitación. Y bueno, pues también en la sociedad civil, de la que ahorita le vamos a preguntar. Pero antes, una pausa ahí importante. Mi estimado Jorge Espina, ¿cuándo conociste tú a Kika, como le decían a María Álvarez, tu esposa? Bueno, a ella la conocí muy joven. Uno de mis amigos, de mis mejores amigos, era su hermano, Felipe, y con frecuencia, pues éramos compañeros de todo, ¿no? Desde hacer algunas labores apostólicas hasta haber iniciado precisamente el DIAC. Entonces convivíamos mucho y así fue como la conocí en reuniones familiares, ¿verdad? Y así fue como nos hicimos novios y así fue como... ¿Cuánto tiempo duraron de novios? Exactamente 3 meses, porque a mí me gusta ser muy exacto. O sea que un 24 de julio nos hicimos novios y un 24 de julio, 3 años después, nos casamos. No, muy bien. Oye, 10 hijos. 10 hijos. ¿Cómo se llama cada uno? A ver si no se te olvida alguno. A ver si me acuerdo. La mayor es María, luego le sigue Jorge, como yo, que somos Jorge Roberto. Ahora tengo un nieto que también se llama Jorge Roberto, sería Jorge Roberto III. Luego viene María Raquel, en honor a mi madre, que se llamaba Raquel. Luego viene Teresa de Jesús. Luego viene María del Pilar. Luego Santiago. Luego Miguel Agustín. Luego Juan Diego. Luego Isabel María. Y por último, María José. Son los 10. No, bueno, sí te lo sabes. Oye, y bueno, ¿ya todos casados o todavía tienes solteros? No, todavía me quedan dos por casar, Miguel Agustín y María José. No se han casado, los dos andan con novia y todo. Y además tengo 2, Teresa de Jesús y María del Pilar, que no se casan porque decidieron adoptar son numerarias del Opus Dei. Entonces ellas pues decidieron entregar toda su vida al apostolado, al trabajo que realizan, y bueno, son muy felices, ¿no? Una vive actualmente en Querétaro, donde se ocupa de la formación de los colegios que tiene ahí la obra, y la otra en la Ciudad de México, en la asesoría, creo que se llama. Yo le digo el corporativo, pero no le gusta que le diga así. Oye, y de tus hijos, digo, aparte de ellas dos que están dedicadas en cuerpo y alma a eso, y entiendo que tu hijo Jorge también se dedicó al tema empresarial, ¿el resto también se dedicó al tema empresarial? Sí, todos mis hijos están ligados a los negocios. Algunos tienen negocios que ellos han emprendido en el ámbito financiero. Otros también trabajan en los negocios nuestros, colaboran en los negocios nuestros. Ahora Miguel precisamente pues ya ha tomado la dirección de los negocios, ya sustituyéndome a mí. No, pues que ahora sí que fue también un tema entre familia, pero un tema vocacional, porque el ser empresario es un tema de vocación. Sí, claro, sí, efectivamente. Pues yo creo que como se vive en casa y como siempre de alguna manera estuvieron ligados, digamos, al trabajo empresarial, todos finalmente son dedicados a ellos, ¿no? Y pues estudiaron carreras también siempre ligadas a los temas empresariales, ¿verdad? Ingeniería industrial, administración financiera, en fin. Oye, y aparte imagino que desde chicos los llevaste a las empresas, a que convivieran en esa dinámica. Sí, cuando teníamos los negocios agropecuarios,
ellos iban, dentro de los negocios agropecuarios teníamos granjas de cerdos. Bueno, eran granjas tecnificadas, ¿verdad? Pero pues ellos iban a trabajar ahí. Hay veces por las buenas o por las malas, pero iban a trabajar allá y sabían lo que es meterse a las agudas y arrear a los puercos para llevarlos de un lado a otro. En fin, creo que siempre estuvieron ligados a los negocios de la familia. Ahora, por ejemplo, en los negocios de hospitalidad que tenemos aquí en la Hacienda San José Actipan, en donde tienes tu casa, bueno, tenemos lugares para hacer eventos, familiares, bodas, en fin. Ahí están metidas varias de mis hijas y creo que llevan el negocio con mucho éxito, ¿no? No, pues fantástico. No te voy a preguntar los nombres de los 20 nietos porque ese ya es, es un reto más complejo. Pero el más grande, ¿qué edad tiene? El más grande acaba de cumplir 22 años. Y la más chico, la más pequeña, que es María del Mar, acaba de cumplir 2 años. Ah, bueno. ¿Eres abuelo consentidor o no eres abuelo consentidor? Sí, soy abuelo consentidor. Un día me invitaron a dar una plática ahí al colegio de mis hijos, de donde fueron algunos de mis hijos y ahora van algunos de los nietos, y yo creo que no me vuelven a invitar porque yo les dije que la casa de los abuelos es para consentirlos, que quienes tienen que educarlos son los padres de familia, pero que ellos cuando los invitaran a sus casas, no les quisieran dar brócoli o cosas por el estilo, que ahí es para tomar helado y chocolates y todo lo demás. Bueno, los dietistas y todo eso, pues no les gustó mucho, pero bueno, pues nosotros lo dijimos, ¿no? Pero bueno, claro, uno tiene que ayudar también a la educación, pero bueno, a la educación de los niños, de los nietos en este caso, pero yo creo que desde otro ángulo, ¿no? Oye, regresando al tema empresarial, al tema de la carrera que has hecho en el tema empresarial y en los órganos empresariales, pues uno de los organismos que te tocó presidir fue precisamente el tema de la Cámara de la Construcción. Eso a finales de la década de los 80, otro México muy distinto. Y después también, en la década de los 90, a principios, el CC de Puebla, el Consejo Económico Empresarial de Puebla. Así es. Y aparte, pues en una época en la que, pues sí, pues como que eso de la democracia no era una práctica común, pero que al mismo tiempo, pues había el esfuerzo por desarrollar Puebla. ¿Cómo te tocó vivir esos dos cargos muy particulares? Porque hay una dinámica, pues política, de hablar con el gobernador, hablar con los alcaldes, hablar con los secretarios de Economía o de Finanzas, etcétera. Tener una dinámica muy particular. ¿Cómo viviste ese momento? Pues mira, también fueron momentos un poco difíciles en ocasiones. Cuando fui presidente de la Cámara de la Construcción, me tocó como gobernador de Puebla Mariano Piña Olaya. Y con él tuve diferencias serias. Pues bueno, defendiendo a la empresa constructora poblana, el que dieran oportunidad a las empresas poblanas de participar. El licenciado Piña Olaya no tenía mucho que ver en Puebla y él traía para hacer las obras a empresas de México. Y bueno, tuvimos ahí varios choques. Pues yo le hice ver, pues bueno, que no en esos momentos requería la industria en Puebla mucho más apoyo y que él no se lo estaba dando. No le gustó. Me mandó clausurar algunas granjas. Tuvimos ese conflicto con el licenciado Piña Olaya, pero bueno, finalmente pues exhibimos los negocios que estaba haciendo con algunas constructoras de México, haciendo obras tan importantes como la Atliscayo, la autopista de Puebla a Atlisco, y bueno, pues tuvimos nuestras diferencias. Finalmente el gobernador de Puebla salió por la puerta trasera y no lo digo
solo metafóricamente. Efectivamente, cuando entregó el gobierno al licenciado Bartlett, salió por la cortina de atrás, ahí del Auditorio de la Reforma, lo estaba esperando una camioneta en la parte de atrás y se lo llevó a la Ciudad de México. Así es como terminó su sexenio Piña Olaya. Y pues yo sentí un respiro cuando salió de allá. Entonces, sí, como presidente de la Cámara de la Construcción, sí tuvimos nuestras diferencias. Y bueno, cuando entra uno a posiciones de liderazgo en el empresariado, no entra uno para pelearse con las autoridades, ni mucho menos. Entra uno para coordinar acciones. Pero cuando las cosas no se dan, pues tiene uno la obligación de defender a su gremio, de defender al empresariado y en este caso, pues de defender a la economía poblana, aunque le guste o le disguste al gobernante en turno, ¿verdad? Oye, ¿y cómo fue? Digo, ese fue el caso de Piña, pero tocó Bartlett también. Sí, difícil de roer. Bartlett me tocó exactamente sus 3 primeros años. Bartlett pues venía de ser el secretario de Gobernación, de ser, bueno, pues una figura que estuvo a punto de ser el candidato a presidente de la República, parte del PRI, era un hombre con una fuerza extraordinaria, y yo había tenido la experiencia en la Cámara con Piña Olaya, y decía yo, bueno, él entró, creo que entraban a principios de noviembre por ahí como gobernador, y yo entré a principios del año, o sea, entré unos dos meses después de que él entraba como gobernador. O sea que decía yo, a ver cómo nos va. Recuerdo que en esa ocasión un presidente de Coparmex, Luis García Teruel, lo entrevistan en alguna estación de radio y oigan, ¿y cómo ven en Coparmex el cambio de gobernador ahora con el gobernador Bartlett? Y me acuerdo que dice, ahí al aire, estamos preocupados porque aunque sabemos que Piña Olaya es rata, pero Bartlett mata. No, bueno, ya imagino la respuesta de Bartlett. Entonces fue terrible, fue terrible. Pero debo de decir lo siguiente. Bartlett me abrió, como presidente del Consejo Coordinador Empresarial, me abrió las puertas para el diálogo. Tuve diálogos con él muy fuertes, defendiendo cada uno su posición. Por ejemplo, en materia de energía, él siempre defendió que la energía tenía que estar en manos del gobierno porque era estratégico. Él era muy al estilo francés, hablaba un francés perfecto. Incluso Salinas le ofreció irse de embajador a Francia. Entonces, bueno, sabía que me iba a tocar una situación difícil con él, pero debo de aceptar que me dio cabida a discutir las cosas. Lo invitaba yo, iba a las sesiones de consejo del CCE, más o menos cada 2 meses, y ahí tratábamos todos los asuntos que le tocaba a cada una de las cámaras de los problemas que estaba teniendo. Y los acuerdos a los que llegaba con él, antes, si el acuerdo era en Casa Puebla, cuando llegaba yo a las oficinas del CCE, tenía yo 1 o 2 llamadas de alguno de los secretarios que se ponía a la orden nuestra para cumplir los acuerdos que habíamos quedado con el licenciado Bartlett. Entonces, defendiendo cada uno su posición, pero era una persona con la que se podía dialogar a pesar de todo, ¿no? Cosa que fue mucho más difícil con el licenciado Piña Olaya. Entonces, Perdón, termina. Sí, entonces pues debemos de reconocer ello. Yo me acuerdo, te iba yo a comentar el asunto de la energía.
En una vez platicando en esto de la energía y que en Francia la energía la manejaba el Estado y todo lo demás, y yo le decía, no, bueno, como es usted, como las neuronas funcionan a través de impulsos eléctricos, si fuera posible, usted estatizaba también las neuronas, sí, si fuera posible también. bueno, genio y figura, y te iba a decir una cosa, a final de cuentas, con lo que estás narrando, pues Bartlett era político, ¿no? Era político, eso era su expertise, y yo creo que tenía esa habilidad, y aparte, pues en esa época quería ser presidente de México, ¿no? Pero así es. Eso lo aplicaba. Así es, sí, pero bueno, fue un hombre que debemos de reconocer que finalmente hubo un plan de desarrollo que se llevó a cabo en Puebla, el periférico ecológico, que fue una obra fundamental, y el desarrollo de San Francisco, ¿no? El centro expositor de San Francisco. Entonces, digamos que sí traía una idea, aun cuando él no conocía Puebla, Bartlett no conocía Puebla, me decía que nació porque su padre, que era juez de Tabasco, lo habían mandado a Puebla, bueno, como juez, y en ese periodo de 2 años nació Manuel Bartlett aquí en Puebla. Pero desde luego que no conocía ni Puebla capital ni Puebla el estado. Yo como presidente del CCE lo acompañaba a algunas de sus giras y nos íbamos en helicóptero. Por cierto, ese helicóptero un día explotó en el aire cuando lo acababa de dejar a él en la Sierra Norte. Entonces, pero bueno, lo acompañaba a algunos lugares. Y pues íbamos en el helicóptero y pasábamos por alguna población y le preguntaba a alguno de sus ayudantes que iban en el helicóptero qué población era, y yo le decía, pues es Tecamachalco, o es Tepeaca, o es Tehuacán, bueno, porque conocía el estado. Entonces, bueno, le iba diciendo las poblaciones por las que íbamos, ¿no? Por cierto, en una ocasión que íbamos a la Ciudad de México, él se llevaba mucho con el nuncio, Prillone. Se llevaba mucho con él, jugaban tenis y todo, y lo iba a visitar. Y tenía algún evento, y le dije, no voy a poder ir a su evento, siempre invitaba al sector empresarial, porque tengo una reunión en Los Pinos. Y me dice, ¿a qué hora tiene su reunión? Pues a tal hora. Pues véngase conmigo en el helicóptero. Dice, ahora vamos a hacerla a la inversa. Yo voy a ver al representante de la Iglesia Católica y usted va a ver al presidente de la República. y nos fuimos a México en el helicóptero, y cuando íbamos por los volcanes, que son unas vistas espectaculares, entra una llamada a mi celular, y el jefe de prensa del CCE me indica que acababan de asesinar a Ruiz Massieu. Bueno, me dio algunos detalles y todo, y cuelgo y le digo al gobernador, oiga, acaban de asesinar a Ruiz Massieu. Y bueno, pues se sorprende, ¿no? Y como a los 5 minutos entra una llamada de prensa del gobierno del estado para darle la información, y oigo que le dice, sí, ya estoy enterado por otros medios que son más eficientes que ustedes. Bueno, no le gustó que la exclusiva la haya tenido otro, sin duda. Sin duda. Exactamente. Entonces, pero bueno, sí tuvimos experiencias. Debo de reconocer que con todas nuestras diferencias fue la primera vez que los empresarios salimos en manifestación. Le hicimos una manifestación, bueno, pues después del error de diciembre y el desastre de la economía y todo lo demás, le hicimos una manifestación al señor gobernador, y yo se lo dije antes, señor gobernador, vamos a ir mañana en manifestación a Casa Puebla,
bueno, en ese tiempo despachaba todavía en el Palacio de Gobierno de ahí del centro de Puebla y fuimos en manifestación. O sea que, y debo decir que en mis negocios nunca se metió. Mira, eso es Nunca. interesante. Ahorita que hablabas de Gennaro Brillone, que fue pues nuncio muchos años hasta lograr la reforma de la iglesia y demás, de la relación iglesia-estado, entiendo que tú jugaste un papel importante en una de las visitas de ahora San Juan Pablo II. No sé si nos puedas contar algo al respecto. Bueno, sí, aquí, como recordarán, la primera visita del Papa, pues bueno, una de las razones por las cuales vino a Puebla fue que el Seminario Palafoxiano era una obra muy grande, en donde podía dar alojamiento a muchos de los obispos, en fin, que venían a la reunión del CELA. Y entonces, pues bueno, yo creo que todos los organismos de Puebla tuvimos que ver en la organización de pues darle la bienvenida al Papa, ¿no? Fue algo inusitado. Bueno, los cientos de miles de personas que salieron ahí, pues también requirieron de una organización por parte de la sociedad civil en congruencia también, bueno, y de común acuerdo también con el gobierno, pues para darle cabida, por un lado, a una gran cantidad de dignatarios, bueno, creo que más de 200 que venían a la reunión del CELA aquí en el Seminario Palafoxiano, y bueno, a los cientos de miles de personas que, si recordarán, desde la autopista, a lo largo de toda la autopista hasta todas las calles de Puebla, pues bueno, representó un verdadero problema logístico, digamos, en el que desde luego participamos, ¿no? Oye, y bueno, ya lo mencionaste, llega el siglo XXI, llega el cambio, y tú eras vicepresidente nacional en Coparmex cuando se da la alternancia en el poder, y luego ocupas la presidencia de Coparmex, empezando el siglo XXI, la presidencia nacional de Coparmex. ¿Cómo fue esta dinámica de la alternancia en el poder y la relación con pues un presidente que venía del sector empresarial, ¿no? Digo, no había sido un miembro activo de las cámaras, pero sí conocía, obviamente había sido empresario. Sí, sí, desde luego que sí. Mira, yo llegué a la Coparmex unos 2 meses después de que el presidente Fox había llegado a la presidencia de la República, o sea que estuve con él sus primeros años. Y había mucho esta cuestión de que, pues ahora un empresario me decía en una de las primeras ruedas de prensa que yo di ya como presidente de Coparmex, oiga, pues bueno, ahora ¿qué es lo que pueden ustedes pelear si ya tienen a uno de ustedes como presidente de la República? Y se me ocurrió decirle, fíjese que en Coparmex no le damos cheque en blanco a nadie. Venga, pues de donde venga, ¿verdad? Y luego el presidente Fox, en una de las primeras reuniones que tuvimos ahí, que teníamos con mucha frecuencia, tanto de Coparmex como del CCE con él, me dice, bueno, aquí ya Jorge ya me dijo que no me va a dar cheque en blanco. Y efectivamente, pues nunca se lo dimos porque en ese tiempo empezó a proliferar el secuestro particularmente de empresarios. Y entonces, pues sí, bueno, de las fricciones que teníamos con frecuencia con el presidente Fox eran estos, ¿no? Los reclamos empresariales por la proliferación en ese tiempo del secuestro, y que pues aun como, vamos, debemos de reconocer que teníamos las puertas abiertas para poderlo comentar con él, siempre, bueno, pues teníamos que hacerlo como lo hace Coparmex con cualquiera de los gobernantes, ¿no? Siempre respetuoso, pero siempre exigente, ¿no? Entonces, fue una buena relación con el presidente Fox, pero nosotros le insistíamos que las reformas estructurales que requería el país tenía que aprovechar el bono democrático que tenía en ese momento al, pues, llegar de manera inobjetable a la presidencia. Ahí sí, por primera vez, bueno, era evidente que había ganado las elecciones de una manera
muy limpia, muy transparente, y que tenía que aprovecharlo para impulsar las reformas estructurales. En Coparmex hablábamos de una reforma estructural en materia fiscal, en materia financiera, en materia educativa, en materia energética, y que era el momento de lanzarlas, ¿no? Entonces, el presidente Fox estaba de acuerdo, pero recordemos que no tenía el Congreso. Tenía que convencer a los otros partidos, particularmente al PRI, para poder salir adelante con las reformas. Yo me acuerdo que precisamente en ese tiempo el licenciado Bartlett, pues bueno, ya estaba, ocupaba ya alguna posición en, si no recuerdo, el Partido del Trabajo. Uh-huh. Y entonces, bueno, incluso hablábamos con él, yo lo conocía, pues éramos viejos amigos de aquí de Puebla, entonces hablábamos con él para decirle, oiga, tenemos ya ha entrado pues casi todos los capítulos del Tratado de Libre Comercio, tenemos que poner al día a nuestro país para poder competir con el resto del mundo y en este caso poder ser buenos socios tanto con Estados Unidos como con Canadá. Entonces le decía yo, necesitamos que todos los partidos apoyen los cambios estructurales, las reformas estructurales que requiere el país. La respuesta de Manuel Bartlett fue contundente. El día que nosotros le demos al PAN las reformas que ustedes nos piden, el PAN se queda en el gobierno 100 años. Y eso no lo vamos a permitir. Entonces, pues bueno, yo fui con el chisme con Fox y le dije, oiga, le están tomando el pelo, no hay avance en el Congreso. En Coparmex hicimos un equipo de cabildeo para trabajar en el Congreso, para convencer, teníamos reuniones con los grupos, diversos grupos parlamentarios, con ellos teníamos incluso buenas relaciones, con los líderes del PRD, incluso los chuchos. Entonces, le decía yo, pero con el partido que menos quería entrarle a la reforma era precisamente el PRI. Y yo le decía a Fox en las reuniones que teníamos con mucha frecuencia, presidente, le están tomando el pelo. Y me dice, el día de ayer acabamos de chocar las copas con Beatriz y ya hay un compromiso muy fuerte para transformar, para hacer todas las reformas que requiere el país y todo. Total, se iban pasando los meses y nunca se concretó esto. Hicimos también en México, me tocó hacer la primera manifestación empresarial en el Congreso. Fuimos al Congreso. Recuerdo que pues, habíamos tenido las reuniones nacionales y después de una de esas reuniones decidimos en comisión ejecutiva pues ir a Palacio a exigir que los señores diputados se pusieran a trabajar para actualizar las reformas que requería el país, ya que, entre otras cosas, el empresariado estaba entrando ya a competir pues, con nuestros vecinos del norte, bueno, que nos hacían pinoli, y más si no teníamos actualizadas nuestras leyes, ¿no? Nuestras reformas. O sea que nos fuimos allá al Palacio de San Lázaro, no obstruimos el paso, ni a vehículos, ni a transeúntes, nos pusimos ahí en un ladito, pusimos una mesa y ahí hicimos la exhortativa, calificamos a los señores diputados que no estaban haciendo su trabajo y le hicimos una exhortativa a que se pusieran a trabajar porque el país no podía detenerse durante años sin actualizarse, ¿no? Recuerdo que Calderón en el Reforma nos dedicó ese domingo el cartón de Calderón y ponía un mes antes, más o menos, había entrado el Barzón al mando de precisamente la hora Ramírez Cuellar. Ramírez Cuellar,
había entrado al Barzón, el Barzón había entrado al Congreso, recordarán, con caballos. Con caballos, sí. Rompiendo vidrios y todo lo demás. Y entonces Calderón se burla en su cartón diciendo que, pues que el Barzón entra, y lo pone ahí con las caricaturas que son extraordinarias, entra y se ve ahí el Congreso con vidrios rotos, con vehículos, con animales adentro del Congreso y todo, ¿no? Y dice, y por esto las plumas no criticaron nada, pero llegan los empresarios y ponen una mesita, hasta con un florero ahí, se ponen en un rinconcito, hacen su llamado a los diputados y las plumas les dicen, hombres del mal, cómo se atreven a ir al Congreso a insultar a los diputados y todo lo demás, ¿no? Hace el contraste precisamente de cómo una entrada al Congreso no amerita mayor reprobación, y cómo una ida de los empresarios, que no le hicimos mal a nadie. Incluso recuerdo que el líder del Congreso en ese momento era Felipe Calderón, y también nos reprobó el que hubiésemos ido al Congreso. Incluso nos cerraron la puerta, llevábamos nuestro pliego petitorio y nos cerraron la puerta como si fuéramos a entrar en tropel. Tuvimos que dejar ahí nuestro pliego petitorio a oficialía de partes, no hubo nadie que nos recibiera, ¿no? Y bueno, esto que hizo Coparmex fue mal recibido esa misma tarde. Tuve una llamada del secretario de Gobernación, Santiago Krill, pues haciendo un reclamo que por qué habíamos ido, que el presidente Fox estaba negociando. Le digo, mira, llevamos varios meses y me sigue diciendo el presidente Fox que sigue negociando, y así se va a ir, y estamos perdiendo oportunidades, en fin. Bueno, el Consejo Coordinador Empresarial también, no de una manera abierta, pero también en ese tiempo el presidente era Claudio X González, con el que me llevaba muy bien, pero que también me hizo el reclamo. Varios años después, debo de reconocer que varios de los que reprobaron esa acción de Coparmex llegaron a decir: ¿cuánta razón tenías de que en ese momento había que presionar con todo el bono democrático que tenía el presidente? Era el momento de su pleno poder, digamos, para poder llegar a acuerdos para los cambios. Pues se pasó todo el sexenio y no se pudieron hacer los cambios, ¿no? Entonces fue una época también interesante. Pues, mi señor Jorge, la verdad es que ha sido muy rico esta plática. Ahora sí que el tiempo nos comió, porque faltó hablar de Actívate en Puebla, faltó hablar de México Unido, de, muchas cosas ahí que estuviste en sociedad civil y que sigues hoy en día en la formación empresarial y demás. Yo siempre hago una pregunta al final para terminar, y es: ¿qué mensaje le darías tú a María, a Jorge Roberto, a María Raquel, a Teresa, a Pilar, a Isabel María, Santiago, a Miguel Agustín, a Juan Diego, a María José? ¿Qué les dirías a tus 20 nietos? Digo, esto es la ley natural, ya tenemos que irnos. ¿Cuál sería el mensaje final que les darías de vida a ellos? Bueno, pues que pues, la vida que Dios nos ha dado está hecha para hacer algo en la misma, ¿no? No es para pasar las cosas, para pasarla simplemente, sino para hacer algo, y que ese algo que se hace por los demás, empezando en el caso mío empresarial, pues trasciende, ¿no? Trasciende mucho más allá de lo que nos podemos imaginar, ¿no? Y que esa vida vale la pena vivirla si la vivimos para hacer, pues, hasta donde es posible el bien.
¿verdad? Lo demás, pues, es completamente intrascendente, ¿no? Entonces, yo es lo que les diría, ojalá y ese fuera el legado, ¿no? Vivimos para servir. Pues mi estimado Jorge, muchísimas gracias por este espacio, por habernos regalado. Yo los invito a todos a que sigan la programación de Más Radio La Paz en el 101.5 de FM. Recuerden que pueden ver también esa entrevista en nuestras redes sociales, en Facebook, en YouTube, y también pueden seguirnos en Instagram y en X. Pues si Dios quiere, nos vemos la próxima semana para otra entrevista. Esto fue la entrevista con Guillermo Torres Quirós. Hasta la próxima. La entrevista con Guillermo Torres Quirós.